Buenos días, una vez más estamos aquí en una emisión más de Cambio en el Debate. Le agradecemos su atención a este programa, en esta ocasión con un tema muy importante, la contrarreforma energética de Peña Nieto, y nos acompaña para discutir este importantísimo tema Álvaro Arce. Él es parte de la dirección estatal del Partido del Trabajo, pero además también parte muy importante de lo que se conformó hace unos meses, que es este Frente Amplio por el Rescate de la Nación, que estos días tomó el Congreso para impedir que en Michoacán el Congreso avalara esta contrarreforma. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Bueno, pues el gobierno trae una campaña muy importante en los medios acerca de todos los beneficios que nos va a traer esta, yo la llamo contrarreforma energética, en donde anuncia fundamentalmente 4 cosas, ¿no? La generación extraordinaria de empleos. Este país se va a llenar de empleos ahora con esta reforma energética, que no los ha podido crear el gobierno de Peña Nieto. Segundo, naturalmente la baja en los derivados del petróleo, la gasolina, los derivados, todos los que tienen que ver con eso, pero además también la baja en la electricidad. En los próximos años no vamos a pagar tanto como se paga ahora, y naturalmente, bueno, pues también en todos estos servicios que se están prestando, anuncian la posibilidad de que tengamos ahora una economía real y no una economía de dogmas y temores, dicen ellos, que es algo que, bueno, pues anunció ayer Peña Nieto a la hora de estar signando ya lo que es la aprobación de los congresos locales y por lo tanto la reforma constitucional al 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Entonces, sobre esto, el gobierno viene realizando una amplia campaña para pedirle a la gente que se entere de lo que significa esta reforma. Cosa rara, ¿no hubiese sido mucho mejor, Álvaro, enterar primero a la gente para luego tomar una determinación? Sí, por supuesto. El gobierno, en efecto, desde antes de que el día de ayer se promulgara la reforma energética, ya el gobierno había anunciado los enormes beneficios que supuestamente esta reforma, y estoy de acuerdo contigo, en realidad es una contrarreforma, porque si algo le daba validez a la Carta Magna, a nuestra Constitución, pues era precisamente que en estos artículos consagra el uso del subsuelo, ¿no?, y de los recursos energéticos, pues para el dominio exclusivo del Estado mexicano. Al perder esta exclusividad el Estado mexicano sobre este importante recurso y prácticamente ponerlo a disposición de las grandes empresas transnacionales, pues vamos a perder soberanía energética, incluso soberanía militar, ¿no? Y esto abre la puerta totalmente a la inversión privada, tanto extranjera como nacional, en donde el recurso energético tan importante del país pues va a entrar a la competencia de libre mercado, ¿no? Y cuando ya entras a la competencia de libre mercado, lo que determina la política es la ganancia. Y si es así, entonces el bien público ya no está al servicio de sus dueños legítimos, en este caso el pueblo de México, ¿no?, sino de quien supuestamente va a arriesgar capital ahí y entrar a libre mercado, ¿no?, a la esencia de la sociedad capitalista. Entonces, en efecto han anunciado que bajará el precio de la luz, que bajará el precio del gas, que habrá más generación de empleo, cuando en realidad precisamente en estos rubros es lo que menos ha dado resultado, no solamente en lo que va del año de Peña Nieto, sino desde hace pues prácticamente 30 años, a partir de que la política neoliberal de deshacerse de las empresas nacionales, ¿no?,
Nos prometieron, por ejemplo, en el caso de Telmex, cuando era una empresa nacional, que la tarifa telefónica iba a bajar. Todo lo contrario. No solamente no bajó la tarifa, el servicio telefónico es todavía deficiente. Prometieron que con la venta de Fertimex, que era una empresa también paraestatal y que aportaba fertilizante oportuno y barato a los campesinos, que iba a haber que esa oferta y demanda, ese juego, iba a hacer que llegara producto de mayor calidad y más marcas a los campesinos, y nunca llegó. Y de mejor precio, ¿no? Y de mejor precio. Y sigue siendo un monopolio. Digo, era monopolio del Estado y es un monopolio de unos cuantos ahora. Así es, ¿no? Lo mismo pasó con... Bueno, el Estado mexicano llegó a tener, a producir incluso bicicletas. Había una empresa que se llamaba Bicimex, había una empresa que se llamaba Dina Nacional, que producía camiones, camionetas, y que el Estado mexicano se proveía a sí mismo en los programas federales que ocupaban transporte de esa empresa, de tal manera que en efecto la inversión y el gasto público del Estado se quedaba en el mismo, para beneficio del propio Estado, ¿no? Entonces ese estado de bienestar ha sido desmantelado a partir de los años 80, de 1982, que es cuando se elige candidato y después se hace presidente Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué les vamos a creer ahora si después de tantos años de la misma promesa de que vendiendo los bienes públicos va a haber mejoría y estamos igual y peor? Entonces no hay ningún incentivo para poder creer que eso va a suceder. Una pregunta importante, los argumentos de quienes aprobaron la reforma, bueno, en el sentido de que la izquierda está engañando a la población con lo de la consulta, y la está engañando. ¿En qué sentido? Ellos dicen, lo está engañando porque, primero, porque la ley no es muy clara respecto a lo que puede ser una consulta, y segundo, porque, bueno, pues no se puede llevar todas las cosas a consulta. En este país no hay consulta ciudadana todavía que pueda cambiar el estado de las cosas. Los poderes, tal y como los conocemos ahora, el poder representativo, que es el Congreso, y el Ejecutivo, han hecho y deshecho en el marco de la ley, de acuerdo a los intereses de quienes representan, que no son todos los mexicanos, es obvio. Aquí está claro a quienes están representando. Dentro de muy poco tendremos aquí a la Shell, a la Standard Oil, a Chevron, y con un Pemex que no podrá competir contra ellos. Ni siquiera la iniciativa privada nacional podrá competir en este terreno. Pero bueno, lo que quiero destacar aquí es esas mentiras que dicen, esos argumentos, ¿cómo los ve la izquierda? ¿Desde dónde los toma la izquierda? Bueno, está consagrado en la Constitución que, bueno, hay una ley de participación ciudadana, hay una ley de planeación democrática federal, y en esa ley de planeación democrática plantea precisamente la consulta a la población para precisamente cuando se elabora el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, se puede consultar a la población porque el artículo 35 constitucional establece que con un porcentaje determinado de los ciudadanos que integran el padrón electoral, si por ejemplo creo que es el 0.26% de los ciudadanos, no es cierto, perdón, es el 2% de los ciudadanos que integran el padrón nacional solicitan la consulta, debe hacerse. Ahora, ¿por qué se plantea que en el año 2015? Porque debe hacerse cuando hay una elección federal y tiene que coincidir la consulta con la elección, en este caso sería la elección intermedia del 2015, en donde el ciudadano, además de votar por el candidato de su preferencia, tendría que votar un sí o un no a la reforma energética. De tal manera que sí hay posibilidades reales de abrogar, ¿no?,
esta ley que ya, o esta reforma energética más bien, que ya se hizo constitucional y que ya se promulgó el día de ayer, ¿no? Bueno, pues yo no creo, no sé tu opinión, pero ¿qué tanto está enterada la población de esta reforma? Sí, yo tengo un diputado federal que me representa en mi distrito electoral, que por cierto no sé cómo se llama, pero bueno, pues jamás, nunca se dio a la tarea de preguntar, de sondear. Pues, oigan, ¿cómo quieren ustedes que los represento, cómo quieren que vote en el Congreso de la Unión? ¿Qué tanto estará enterada la población si algunos de nosotros que estamos más o menos en este terreno no nos enteramos? ¿Cómo estará la mayoría de la población en este sentido? Bueno, pues sin lugar a dudas nosotros tenemos la percepción de que en efecto hay una gran cantidad de ciudadanos que no tienen información al respecto, ¿no? Es decir, hay un desinterés tal vez también en buena medida de enterarse de estas cosas, ¿no? de las cosas de interés público, y nosotros consideramos que se debió en efecto hacer una campaña previa de mucha información para después hacer la reforma. Precisamente uno de los objetivos del Frente Amplio por el Rescate de la Nación, que está integrado por los principales partidos de izquierda y muchas organizaciones sociales, es precisamente esa, difundir en qué consiste esta reforma energética, cuáles son los aspectos más relevantes en que nos va a afectar, y al mismo tiempo cuáles serían las razones para poder votar en la consulta popular que se tiene planeado hacer, pues en contra de esta reforma. Nosotros sí creemos que se debe hacer una amplia campaña de difusión de en qué consiste, y en efecto los diputados, que en este caso pues los elige un determinado grupo de ciudadanos en su distrito, pues deben ellos poner el ejemplo y consultar a la gente, ¿no? Por ahí he visto que algunos a veces vienen y hacen informes de una gestión de cada año, ¿no? Sí, así es. Con cargo al erario público además, claro, ¿no? Y pues no, más bien se convierten en casi actos, no quiero decir, pero bueno, serían a lo mejor actos anticipados de campaña, ¿no? Ajá. Que lo que menos pretenden es informar a la gente de estas cuestiones que son importantes, y más bien son actos donde se promueve la imagen pública de alguna persona, ¿no? Entonces, en efecto, yo considero que es una obligación tanto del Estado mexicano, pero también debemos de hacer los partidos de izquierda y la gente que tenemos interés en estos temas, pues de hacer esfuerzos importantes para que la gente tenga información y pueda involucrarse en la toma de decisiones, que es muy importante. Pero esto es difícil en un régimen como el nuestro, porque nosotros somos producto de una democracia liberal representativa. Todavía nuestro régimen presidencialista no tiene realmente los mecanismos de consulta directa para que la gente pueda involucrarse en los asuntos que le competen, ¿no? En realidad nosotros creemos que hace falta una democracia postliberal. Nosotros somos una copia una mala copia del gobierno gringo, de su sistema, en donde ellos en realidad no son una democracia. Sus mismos teóricos han dicho que ellos son una república representativa liberal. O sea, si vamos al fondo de la palabra democracia, realmente la democracia tiene que ver mucho con el poder del pueblo, con la toma de decisiones directamente por el pueblo. Y entonces nosotros en ese sentido creemos que no estamos en una real democracia, sino en una democracia liberal representativa dominada por una partidocracia. Y además esta partidocracia
nombra una serie de candidatos que tampoco nada tienen que ver a veces con los ciudadanos, sino que los nombra una cúpula, después esa cúpula los postula, después se convierten en una cúpula todavía más chiquita, ¿no?, de 500 personas, y esa cúpula todavía es dominada pues por una persona de cada grupo parlamentario, y ni siquiera de todos los grupos, sino ahora de 3 grupos, ¿no?, el PRI, el PAN y el PRD. Y de esas personas, bueno, ni siquiera cuentan, porque el famoso Pacto por México sacó los asuntos del recinto parlamentario, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, para convertirla en un club de 3. Al famoso pacto, ¿no? Al famoso pacto. Al famoso pacto. Bueno, pues es lamentable lo que está ocurriendo y bueno, pues de pasada quisiéramos que nos comentara ya por último, ¿qué pasó en el Congreso local? Bueno, pues en el Congreso local lo que iba a suceder, o lo que pretendía la mayoría del PRI y del PAN, era igual pasar rapidito, ¿no?, fast track, votar a favor del dictamen para aprobar la reforma energética. Se toparon con un problema porque la mesa directiva del Congreso del Estado la preside un diputado de oposición, y el secretario de la misma mesa también es un diputado de oposición. Entonces, las fracciones del PRI y del PAN tenían ese problema porque, primero, el plazo no es de 24 horas, el plazo es de un mes para poder votar sí o no a la reforma. Entonces ellos querían forzar las cosas y obligar a que se hiciera rápido. Entonces el presidente de la mesa directiva puede convocar con un plazo hasta de 24 horas antes. Se hizo de esa manera y no hubo la sesión, no hubo quórum. Se volvió a convocar después 12 horas antes. Tampoco se pudo instalar el Congreso, y bueno, finalmente contra el reglamento de sesiones de la Cámara local, estos 2 grupos de diputados se instalan en el recinto ferial sin que haya... Los responsables de la mesa directiva nombran ellos ahí quien lleve la conducción. En efecto, y no solo votan a favor del dictamen de la reforma energética, sino que nombran al procurador de justicia del Estado. Sin la mesa directiva. Sin la mesa directiva y sin un número importante de diputados que tienen que ver, ¿no?, en la toma de decisiones. Entonces, es muy grave lo que hicieron los diputados. Y una cosa más, el diputado panista Alfonso Martínez Alcázar, él fue el que pidió que la fuerza pública cuidara las instalaciones del Congreso, siendo presidente él, es decir, sin tener las atribuciones, porque él es presidente de la Junta de Coordinación Política, no es presidente de la mesa directiva del Congreso, que sí tiene las facultades de, acuerdo a sus valoraciones, pues pedir apoyo de la fuerza pública. Oye, algo que no se nos debe de pasar y que la gente debe de saber, un proceso legislativo sui generis, desde el federal hasta llegar aquí a los congresos locales. Tiempo récord para aprobar una ley de tanta trascendencia para el país. ¿Qué te dice eso? Que se dio la indicación, vótese y vótese lo más pronto que se pueda, y vótese hasta los congresos locales que sesionaron en 3 días, lo que nunca ocurre, ¿no? Hay leyes que ahí se pasan en el limbo, que jamás son ni siquiera dictaminadas por comisiones, y esta algo inusitado, ¿no? Sí, en realidad teníamos muchos años de que esto no sucedía, ¿no? Hubo ridículamente congresos que en 5 minutos votaron la ley de madrugada, a escondidas, ¿no? Entonces, cuando no tienes, si no tienes nada que esconderle a la gente, ¿por qué te reúnes de noche, fuera del recinto parlamentario, sin previa convocatoria? En fin, muchos diputados firmaron a ciegas,
lo que hay, ¿no? Entonces, es francamente ridículo, ¿no? No se puede pedir que apoyes el resultado de un proceso legislativo, una reforma energética, si la estás votando y redactando a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de los diputados de oposición. Entonces, es francamente ridículo, no tiene legitimidad ni autenticidad un proceso así, y eso mismo da motivo para que se pueda promover la consulta en el año 2015. Muy bien, en el año 2015 se llevará, hay la intención de que se lleve a cabo esta consulta para decir sí o no a la contrarreforma de Peña Nieto en materia energética, que tiene que ver con la electricidad, que tiene que ver con el gas y con el petróleo. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía. El 2014 será definitorio para que esta consulta se pueda llevar a cabo y empecemos también, creo yo, en un ejercicio democrático a quitarle el poder que en este momento se ve como absoluto, ¿no?, al Congreso y el Ejecutivo. Bueno, pues muchísimas gracias a Álvaro, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias. Y agradecemos más a ustedes que nos brindan su presencia a este programa. Nos vemos en la siguiente edición de Cambio en el Debate. Muchas gracias.